Y pues sean todos bienvenidos. Amén. Está bueno el frío, ¿verdad? Amén. Ok. Pues vamos a seguir nuestro estudio en el libro de Esdras. Como lo hacemos todos los miércoles, estudiamos el Antiguo Testamento. Y esta noche vamos a estar estudiando el capítulo 6 del libro de Esdras. Pero antes de empezar a estudiar este capítulo, quiero leerles un pasaje en el Nuevo Testamento a la luz de lo que vamos a estar aprendiendo o siendo recordados esta noche. Esas preciosas palabras que Dios habló al gobernador Zorobabel a través de la boca del profeta Zacarías. Estas fueron las palabras del Señor: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Eso vamos a estar estudiando esta noche. Y a la luz de esa verdad, quiero leerles un pasaje en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos del 8 al 10. Todos sabemos que el apóstol Pablo tenía algo que no quería. Mucho se ha dicho de qué era, pero no sabemos. Lo que sí sabemos era que era un aguijón, era una oportunidad para el diablo, para darle unos calambres ahí al apóstol Pablo. Y él ya le había pedido a nuestro Señor Jesucristo que por favor quiten esto, pero el Señor tenía algo que mostrarle al apóstol Pablo. Y quizá tú también te encuentras ahí esta noche. Pero fíjate lo que dice la palabra de Dios. 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 8 al 10, dice así: acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, dice el apóstol Pablo. Y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, ¿qué dice? Entonces soy fuerte. Oremos. Señor Jesucristo, muchas gracias le damos este día, porque nos permitió vivir, nos confió la salud y también nos da la dicha de podernos mover a como nos plazca. Y fue por nuestra voluntad que aquí estamos. Entonces, pues queremos disponer nuestra mente y nuestro corazón a escuchar tu palabra, Señor Jesucristo. Sabemos que tu palabra, a pesar de que lo que leemos se escribió hace miles de años, sigue siendo igual de poderosa. Porque tu palabra no tiene fecha de caducidad, no tiene fecha de vencimiento. Es poderosa y nos acercamos a ella con un corazón y con una mente dispuesta a recibir de ti. En el nombre de Cristo Jesús, intercedemos por todos nuestros hermanos aquí y alrededor del mundo que sufren por causa tuya, Señor Jesucristo. Pedimos que usted los fortalezca y también conforte sus corazones. Bendecimos su nombre, Señor Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, por favor? Si te la has pinteado todo el año, estamos en Esdras, estamos en el capítulo 6. Hoy terminamos la primera parte del libro de Esdras, si Dios quiere. Este libro lo podemos dividir en 2 partes y la primera parte es los primeros 6 capítulos que nos hablan de liderazgo de Zorobabel. Y recordemos que Dios en su gran soberanía, Él permitió que a su debido tiempo que los israelitas regresaran a Jerusalén y solamente el 10% de ellos regresó. Los demás, el 90%, se quedaron muy cómodos ahí en Babilonia. Pero la realidad de las cosas es que regresa este 10% a Jerusalén con un propósito, y ese era de reconstruir el templo, reconstruir la ciudad, reconstruir sus muros. Y esta migración se llevó en 3 diferentes tiempos. El primer tiempo fue bajo el liderazgo de Zorobabel, y son los primeros 6 capítulos del libro de Esdras. En el segundo viaje fue bajo el liderazgo de Esdras. Él fue un sacerdote y un escriba, y también su misión era de
reconstruir nada físico, pero todo espiritual, esa comunión entre el pueblo de Dios y Dios mismo. Y por último, el tercer viaje que se hizo de Babilonia a Jerusalén fue a cargo de Nehemías. Y este hombre es un hombre, él fue el copero del rey y fue quien Dios levantó en ese determinado tiempo para poder hacer la tercera y última migración de Babilonia a Jerusalén. Y Dios usó de una manera muy especial a estos tres hombres. Y en esta noche vamos a terminar la primera migración que estuvo a cargo de Zorobabel. Y estamos en el capítulo 6 y hemos visto, hermanos, cómo la palabra de Dios, lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha prometido, Él lo cumple. Y no lo cumple cuando nosotros queremos, sino cuando así Dios lo ha estipulado. Dios dijo 70 años y no más. Es el tiempo que va a estar mi pueblo fuera de Jerusalén. Se llegó el tiempo, Dios tocó el corazón del hombre más poderoso de aquel entonces, que era el rey Ciro, y él hizo un decreto. Y con todos los viajes, con todos los gastos, pagados, se les permitió regresar a los israelitas que quisieran para reconstruir el templo. Los israelitas regresan, reconstruyen el altar primeramente para restituir la alabanza y la adoración a Dios. Hubo fiesta, se tomaron un tiempo, casi un año, para cada quien agarrar su espacio, ponerse cómodo. Después se reúnen, levantan una ofrenda y empiezan a comprar los materiales para reconstruir el templo. Empiezan a pegar, bueno, todavía bloques no, pero sí a hacer zanjas, piedras, cemento y echar los cimientos del templo. Y cuando eso sucedió, hubo mucha fiesta, mucha celebración. Unos lloraron de alegría, otros lloraron de tristeza, de recordar de cómo había sido el templo que Salomón había construido en comparación con el que apenas estaban queriendo levantar. Hasta ahí todo va bien. Y viene el primer round. El enemigo va a querer venir e infiltrarse y desanimar al pueblo de Dios. Y lo logró. Logró suspender la obra de Dios por 15 años. Después de 15 años, cuando Dios vio que su pueblo nomás no se iba a poner las pilas, estaba muy concha, muy cómodo, Dios levantó a dos hombres más, al profeta Ageo y al profeta Zacarías, para darle unos calambres a su pueblo y decirles qué pasó. No es tiempo de estar sentados, no es tiempo de estar velando por sus intereses. Y Dios fue fiel para levantar a estos hombres, porque de igual manera los enemigos de ellos no descansaron. Estudiábamos que los enemigos de Israel todos los días se opusieron a que esa construcción siguiera. Mandan un reporte a Babilonia, Babilonia regresa con un decreto diciendo que se suspenda la obra porque no tienen licencia de construir. Se suspende 15 años. Dios manda a estos dos hombres, a estos profetas, el profeta Ageo, para animar al pueblo a que se pusiera las pilas, a que subiera al cerro, cortara árboles y trajera materiales para retomar el tema de la construcción de la iglesia. Y lo hicieron. Pero también Dios levantó a este otro hombre, profeta también, Zacarías, pero para que el pueblo se santificara. Porque a pesar de que había corrido poco tiempo, ya el pueblo ya se andaba desviando otra vez. Entonces Dios levanta a este hombre, Zacarías, para reprender y exhortar a su pueblo que camine en obediencia y en santidad. Son animados el pueblo de Dios a volver otra vez a empezar. Empiezan la construcción y por segunda vez vienen los enemigos de Israel a quererlos detener, a quererlos intimidar. Hey, ¿quién les dio permiso para volver a empezar otra vez a trabajar aquí en la construcción? Pero esta vez fue muy diferente. Ellos no tuvieron temor. Ellos sabían en quién estaban confiando. Ellos sabían que Dios estaba con ellos. Lo único que pudo hacer, o lo único que pudieron hacer los enemigos de Israel fue mandar un escrito nuevamente a Babilonia y pasar el chisme de lo que estaba pasando. Y pidieron, hey, pues por ahí
ellos, los judíos, nos están diciendo que ellos tienen ahí una licencia de construcción del rey que estuvo antes que tú. Por favor, rey, investigue a ver si es cierto ahí en el registro público o ahí en el municipio, a ver si hay una licencia de construcción para ellos. Y ahí se acabó el capítulo 5, donde está en suspenso, esperando escuchar la respuesta de Babilonia para ver si puede seguir los israelitas construyendo el templo o es tiempo de detenerse. Pero en esta ocasión, el pueblo de Israel no se dejó intimidar y siguió construyendo. Y ahora vamos a ver cómo puede ser Dios glorificado a través de la vida del cristiano en tiempos de dificultades o de debilidad. A esa pregunta vamos a responder en esta noche. ¿Cómo puede ser Dios glorificado a través de la vida del cristiano en tiempos de dificultades y de debilidad? Aquí está el pueblo, como la India María, ¿va? Como dice el dicho, ni de aquí ni de allá, esperando saber si le vamos a seguir o se va a detener esto. Y ahí están. Entonces, vamos a entrar a nuestro estudio esta noche. De los versículos 1 al 5, vamos a ver cómo se hace una búsqueda minuciosa, diligente. Le echaron muchas ganas para poder encontrar ese permiso, esa licencia de construcción que el rey anterior había dado al pueblo de Israel. Se manda esa solicitud a Babilonia y de Babilonia la mandan a la capital del imperio medo-persa, que era Acmeta, y ahí fue donde se encontró ese permiso que se le había dado a los israelitas. De los versículos 6 al 10 vamos a ver una manera muy peculiar de cómo Dios provee para su pueblo. Vamos a ver la provisión divina. El pueblo no tenía recursos y de repente las cosas cambiaron. Ahora tienen una chequera en blanco, lo que necesiten, ahí está. Y mucho más. Ya lo vamos a leer. Después de los versículos 11 al 12, vamos a ver una amenaza aterradora que se les da a los enemigos de Israel. Y se nos recuerda que quien pelea nuestras batallas es nuestro Dios todopoderoso. Todo a su debido tiempo. No cuando nosotros queremos, o no cuando nosotros creemos que mejor nos conviene, sino en el tiempo de Dios. Y de los versículos 13 al 15 vamos a ver la obediencia absoluta, porque sí se les dio una amenaza muy fuerte. Si no acatan las órdenes tal y como yo se las di, dice el rey Darío I, los voy a mandar a empalar a ustedes y a destruir su casa. Y quiero que sean puntuales en pagar todos los gastos de la construcción. Quiero que sean puntuales en traerles todas las vacas que necesiten, en traer el aceite, los borregos, la sal, el vino, todo lo que necesite los sacerdotes para hacer los sacrificios y las ofrendas. Quiero que diario le estén supliendo a este pueblo. Y por último, vamos a ver pues cómo la historia, cómo esta situación termina en alabanza y en adoración a Dios. El pueblo de Dios está en una circunstancia difícil, pero sin embargo Dios se va a glorificar en esta situación difícil. No hay nada imposible para Dios. Amén. Y es lo que Dios quiere hacer en tu vida, y es lo que Dios quiere hacer en mi vida. Dios quiere ser glorificado en nuestras vidas. Y sí, hermanos, amén. En nuestras aflicciones, en nuestra angustia, hay espacio para que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. Amén. Vamos a leer los primeros 5 versículos y vamos a ver una búsqueda diligente. Viene así. ¿Están listos? Ok, dice así. Entonces el rey Darío proclamó un decreto y buscaron en los archivos donde se guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y en Acmeta
en la fortaleza que está en la provincia de Media, hallaron un rollo en el que estaba escrito lo siguiente: Memorándum. En el año primero del rey Ciro, el rey Ciro proclamó un decreto en cuanto a la casa de Dios en Jerusalén, que sea reedificado el templo, el lugar donde se ofrecen los sacrificios, y que se conserven sus cimientos, con una altura de 27 metros y con su anchura de 27 metros, con 3 hiladas de piedras enormes y una hilera de madera, y que los gastos se paguen del tesoro real, y que también se devuelvan los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo en Jerusalén y trajo a Babilonia, y que se lleven a sus lugares en el templo en Jerusalén y sean colocados en la casa de Dios. Le voy a pedir a nuestro hermano Emiliano, por favor, si nos puede regalar el mapa que tenemos por ahí. Y este mapa nos pinta una idea de qué tan grande era el imperio medo-persa. O sea, estamos hablando que el hombre más poderoso de aquel entonces escuchó el consejo que le dio o que le dieron los enemigos de Israel, que era dar instrucciones a alguien para que se ponga a buscar ahí en los archivos me imagino unos archivos grandísimos esos lugares, y que se buscara a ver si es cierto que era verdad lo que los israelitas habían dicho, que se les había dado un permiso de reconstruir. Entonces, como ustedes ven, este hombre era un hombre poderoso. Y se nos dice que esta carta se la mandaron a Babilonia. Pero la capital del imperio medo-persa estaba en la ciudad de Admeta, que era una de las ciudades más hermosas en aquel entonces. Y tenía un clima envidiable. Y por lo general ahí era donde estaban los mandamás la mayoría del tiempo. Y ahí había un archivo especial, y ahí fue donde se encontró una copia de este decreto que había hecho el rey Ciro, donde le permitía a los judíos regresar, donde le permitía a los judíos tomar dinero de la tesorería municipal para pagar los gastos de la construcción, y donde se daban instrucciones a que se regresaran todos esos utensilios que habían sido elaborados por Salomón para la adoración en el templo de Dios, y que habían sido robados por Nabucodonosor. Y ahora tienes a este hombre dando esas instrucciones que se regrese todo esto. Y en esta primera parte que vimos, lo que podemos ver es algo interesante, pues porque no le aflojaron el paso. Me imagino que no fue la única petición que el rey recibió en ese entonces, pero sin embargo le dieron importancia, no descansaron hasta encontrar ese documento. Y ahí Dios, mostrando su soberanía, también vimos que nada va a detener el decreto divino. Dios ya lo había decretado de que se reconstruyera ese templo. Dios ya había hablado a través del profeta Jeremías que su pueblo iba a regresar y que se iba a reconstruir el templo. Dios ya había abierto su boca y se iba a cumplir, y nada ni nadie iba a detener la palabra de Dios. Sin importar los intentos de los enemigos de Israel por querer detener la obra de Dios. Hay algo interesante leyendo este capítulo. Podemos ver que al templo se le llama o se le nombra la casa de Dios. Y en este capítulo lo encontramos 10 veces, y me llamó la atención. Porque no nada más el rey Ciro la nombró la casa de Dios, pero también el rey Darío la llamó la casa de Dios, pero también yo creo quien escribió el libro de Esdras fue Esdras. También él refiere al templo como la casa de Dios. Y curiosamente la palabra de Dios nos dice que nuestro cuerpo, nuestro cuerpecito, es el templo de Dios, es la casa de Dios. Dios mora en nosotros, el Espíritu Santo. Para los que hemos nacido de nuevo, el Espíritu de Dios vive en nosotros. Y hay un pasaje que el apóstol Pablo, reprendiendo a la iglesia en Corinto, no se andaban portando muy bien, traían muchos problemas, y entre muchos, aquí voy a mencionar uno,
pero es donde el apóstol Pablo le dice a nuestros hermanos en Cristo en aquel entonces, pues que se porten bien, y especialmente con su cuerpo, porque representa el templo del Espíritu Santo. Dice así, 1 Corintios 6, versículos 18 al 20, dice: huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Aquí Dios había dado instrucciones de que su casa de adoración se reconstruyera. Y aquí ya se levantaron dos grupos de personas, los samaritanos y los gobernadores locales de aquel entonces, queriendo detener la obra. Pero nada va a detener la obra de Dios. Amén. Quizá la podrán suspender o entorpecer, pero no parar. Y aquí vimos que bien se pudieron haber hecho loquitos a quienes se les asignó esa tarea de encontrar ese documento, pero sin embargo fueron la mía extra para buscar y encontrar este documento. Entonces sigamos leyendo, hermanos, la segunda parte del versículo 6 al 10. Vamos a ver cómo de una manera muy interesante Dios va a suplir de las necesidades que el pueblo de Dios tiene para cumplir el trabajo que Dios les ha dado. No para que tengan una casa más grande, no, para cumplir la misión que Dios les ha dado. Del 6 al 10, ¿están listos? Entonces, el rey Darío mandó buscar, ya encontraron, ahí está el documento, ya lo leyó. Ahora el rey Darío primero, también él va a hacer su propio documento. Escuchen qué fue lo que escribió. Ahora pues, Tatnaí, gobernador de la provincia al otro lado del río, sí, pues era el que estaba allá donde estaban los judíos. Setar, Bosnaí, sus compañeros, los oficiales del otro lado del río, aléjense de allí. No impidan esta obra de la casa de Dios, y que el gobernador de los judíos y los ancianos de los judíos reedifiquen esta casa de Dios en su lugar. Además, este es mi decreto en cuanto a lo que han de hacer por estos ancianos de Judá en la reedificación de esta casa de Dios. Del tesoro real de los tributos del otro lado del río se han de pagar todos los gastos a este pueblo, y esto sin demora, y todo lo que se necesite: novillos, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, y trigo, sal, vino y aceite de unción, según lo pidan los sacerdotes que están en Jerusalén, y se les dará día por día sin falta, para que puedan ofrecer sacrificios agradables al Dios del cielo. ¿Y qué dice? Y orar por la vida del rey y de sus hijos. Qué interesante. Ahora aquí tienes este rey pagano, quien Dios está usando para poder no solamente proveer protección al pueblo de Dios, sino también para suplir las necesidades del pueblo de Dios. El pueblo de Dios necesitaba dinero, necesitaba recursos. Y miren, Dios va a usar a este hombre para suplirles de todo lo que ellos necesitan. Curiosamente, Dios va a callar a los enemigos de Israel, ellos queriendo detener la obra de Dios. Y como dice el dicho, yo sé que está medio fuerte el dicho, pero salieron como perros con la cola entre las patas, los enemigos de Israel. Según ellos fueron allá de chismosos con el rey Darío queriendo hacer que los judíos dejaran de construir, pues para vergüenza de ellos, ahora tienen que regresar y suplirles de todo lo que necesitan y asegurarse que no se detenga la obra, que por recursos no pare, pues. Entonces, ahora vamos a ver cómo este hombre les dice muy claro a ellos que se estaban oponiendo: aléjense de ahí, ni los quiero cerca de ahí. Y otra de las cosas que también les ordenó fue
no estorben la construcción. Como dice el dicho, no vaca que no da leche, fuera del corral. Si no van a sumar, vámonos. Sí, porque muchas veces somos buenos para criticar, pero somos buenos para hacer nada. Entonces el rey fue muy claro con ellos y les dijo, no estorben a la construcción. Tercero, les exigió que ellos pagaran todos los gastos de la construcción. ¿Es bueno nuestro Dios o no es bueno? Amén. Y por si fuera poco, suplan diario, no cada semana, ni cada 15 días, ni cada mes, ni cada venida de obispo, sino suplan diario toros, carneros, corderos, trigo, sal, vino y aceite. Todo lo que se necesita para poder ofrecer sacrificios y ofrendas a Dios. Qué sorpresa para los judíos, ¿verdad? Ahí están esperando la respuesta del rey. Y qué sorpresa. Qué bonita manera de Dios sorprender a su pueblo. Porque Dios les había dicho por la boca del profeta Ageo, yo estoy con ustedes. Y ahora es la oportunidad para que el pueblo de Dios vea que Dios está con ellos. Y así es como la palabra de Dios te anima a ti y me anima a mí a ver esos tiempos difíciles por los que vivimos, por los que atravesamos, que son oportunidades para nosotros ver claramente que Dios está con nosotros. También le dijo el rey Darío primero, les dijo a los enemigos de los israelitas que fuesen puntuales en pagar todos los gastos y en suplir todo lo que ellos necesitaban. Y por último, como si fuera poco, pues les puso una amenaza, que si no obedecían, cuello. Qué curioso, porque los israelitas no, en sus propias fuerzas, ellos no tenían la capacidad de poder hacer absolutamente nada. Ninguna de todas estas cosas que el propio rey Darío instruyó a sus siervos. Por eso, no con ejércitos ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Muchas veces nos hallamos nosotros ahí tratando de darle una manita a Dios, así como Abraham, queriéndole ayudar a Dios, y en vez de ayudar, se atasca más ahí en el lodo, ¿no? Y muchas veces nos pasa lo mismo a nosotros. Pero miren, Dios es soberano, Dios es el Señor de todo. Y aún de este rey, que ya mirábamos la imagen, ese mapa grandísimo de todo el poderío que tenía este hombre. Pero sin embargo, Proverbios 21:1 dice así: como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Y lo vimos aquí claramente en este pasaje que leímos. Se fue como navajita de rasurar este rey. Aléjense de ahí, no estorben la construcción, paguen todos los gastos de la construcción, suplan diario de toros, carneros, corderos, trigo, sal, vino y aceite, súplanlo diariamente sin falta y puntual, y por si fuera poco, si alguien se atreve a retar mi autoridad, dijo el rey Darío, cuello. Entonces, solo Dios puede hacer estas cosas, solo Dios puede cambiar el corazón de cualquier autoridad, y solo Dios tiene el poder de cambiar nuestras circunstancias en las que estamos. Muchas veces tenemos esos Goliaths en nuestras vidas, pero Dios tiene control de todas esas cosas. Amén. Amén. Sigamos leyendo, hermanos. Leamos de los versículos 11 al 12, una amenaza aterradora. Ahora imagínense estos señores leyendo la carta, ahí esperando a los de Bajapac a que llegara el paquete ahí de Babilonia. Les llega el paquete, me imagino que bien contentos, hasta mandaron, yo creo, no sé, la banda y una carnita asada para celebrar de que órale, ahora sí, se les va a caer el teatro a los israelitas. Y para sorpresa de ellos, leen esta noticia y híjole, sigue diciendo: he proclamado un decreto de que cualquiera que quebrante este edicto se arranque un madero de su casa
y levantándolo sea colgado en él, y que su casa sea reducida a escombros a causa de esto, y que el Dios que ha hecho morar allí su nombre derribe a todo rey o pueblo que trate de cambiarlo para destruir esta casa de Dios en Jerusalén. Yo, Darío, he proclamado este decreto que sea ejecutado con toda exactitud. El historiador Herodoteo, nos dice que cuando el rey Darío I reconquistó Babilonia, él agarró a 3,000 ciudadanos de Babilonia y los empaló a 3,000 de ellos. Entonces, cuando este rey dijo aquí, el que se atreva a desobedecer mis instrucciones, yo lo voy a parar con un palo y mandar destruir su casa. Yo creo que estos hombres tenían muy presente a esos 3,000 hombres de Babilonia que habían sido asesinados de esa manera muy fea por este rey, el rey Darío. Fíjense, cómo Dios, véanlo de este otro lado, cómo Dios está proveyendo protección al pueblo de Dios. Muchas veces queremos poner a Dios en una cajita y no, pues Dios es así, y así solamente, y hasta opciones les damos, ¿no? De cómo Dios puede obrar en nuestras vidas. Pero no, mira, vete para atrás, ve cómo Dios está proveyendo para su pueblo. No tenían dinero para la construcción, ahora tienen todo el dinero que necesitan. No tenían suficientes animales y especies y todo para ofrecer sacrificios y ofrendas, ahora tienen todo lo que necesitan. Ahí tienes a 2 diferentes grupos amenazándolos constantemente. Ahora el hombre más poderoso del mundo les dice, cuidado, no te metas con este pueblo. Si te metes con ellos, te metes conmigo. Qué chulada, ¿no? Qué bendición. Dios bendiciendo a su pueblo de una manera hermosa. Y Dios es el mismo. El mismo Dios del que estamos leyendo aquí en el libro de Esdras es el mismo Dios que tú y yo conocemos. Todopoderoso. Se dice que no conocemos ni el 2% de la vida que hay en el mar. Y los oceanólogos ahí no sé cuántos años se avientan en la universidad para salirse ellos bien filosos ahí en el tema. Pero se dice pues que no conocemos ni el 2%. Yo creo que igual a nuestro Dios solamente lo conocemos pues con toda sinceridad y con toda verdad y con toda santidad, pues lo conocemos muy poco. Si en realidad lo conociéramos en su totalidad, nuestras vidas fueran totalmente diferentes. Eso sí es verdad. Ve la vida de Moisés. ¿Quién fue ese hombre? Dice la palabra de Dios que cuando él murió, murió como toro. A él por fuerzas no le faltó para seguir viviendo. Pero dice que él, como nadie más, hablaba con Dios como un hombre habla con su amigo, cara a cara. Entonces, Dios suple de una manera preciosa a su pueblo. Y Romanos 12, versículos del 18 al 20 dice así. Si es posible, aquí escribiéndole el apóstol Pablo a nuestros hermanos ahí en Roma, hace 2000 años, dice, si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. O sea, se le va a caer la cara de vergüenza cuando él vea que tú no eres igual que él. Que tú en vez de pagarle mal con mal, le pagas bien por el mal que él te ha dado. Y fue exactamente lo que sucedió aquí. Dios se encargó de defender a su pueblo. Si tú crees que, si te sientes burlado
si te sientes bailado, si te sientes que te han transeado, si te sientes, ponlo en las manos de Dios. No busques tú la venganza. Ponlo en las manos de Dios. Sí, ahí está la justicia, pero también ponlo en las manos de Dios. Y Dios hará a su debido tiempo. Amén. Porque tus fuerzas y tu capacidad es limitada, pero la de Dios, la de Dios, nada lo limita. Y lo más precioso de todo esto, Dios es el único que puede hacer así un corte perfecto al momento de impartir justicia. Solamente Dios es el único justo. Porque aunque somos brothers y creemos que tenemos la capacidad de tomar decisiones y así bien nos falla, somos seres humanos. Pero si lo ponemos en las manos de Dios, mira, Dios se va a encargar. Y fue lo que los israelitas hicieron. Ellos estaban en un broncón, pero lo pusieron en las manos de Dios. Y Dios se encargó. El hombre más poderoso del mundo en aquel entonces, Dios volteó su corazón a favor de su pueblo. ¿Ya leímos? Entonces, si tú tienes por ahí algo pendiente, déjalo en las manos de Dios. Sigamos leyendo. De los versículos 13 al 15. Una obediencia absoluta. Y ojo, porque quien había dado el decreto había sido Dios. Dios tocó el corazón de Ciro, Dios tocó el corazón del rey Darío I, pero quien había dado la instrucción de que los judíos regresaran y que se reconstruyera el templo había sido Dios, y nada lo iba a detener. Ahora vamos a ver que los enemigos de los israelitas están obedeciendo la instrucción que dio el rey Darío I. Pero también vamos a ver cómo los israelitas están obedeciendo, y aquí dice, al mandato de Dios. Porque también acuérdense que ellos andaban ahí de flojitos por 15 años. Y se pusieron las pilas, todo el mundo hizo su parte, y en 4 años terminaron el trabajo. Entonces dice así, del 13 al 15. Entonces Tatnaí, gobernador de la provincia al otro lado del río, Setar Boznaí y sus compañeros llevaron a cabo el decreto con toda exactitud, tal como el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos tuvieron éxito en la edificación según la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Iddo. Y terminaron de edificar conforme al mandato, ojo, conforme al mandato del Dios de Israel y al decreto de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Este templo fue terminado el tercer día del mes de Adar. Era el año sexto del reinado del rey Darío. Entonces, aquí estamos viendo una obediencia absoluta, tanto de los enemigos de Israel como el pueblo de Dios, obedeciendo a lo que Dios ya había hablado. Y se cumplió, que era reconstruir el templo. Y quiero que nos detengamos un poquito aquí, porque a pesar de que Dios abrió las puertas de una manera sobrenatural, pues ya vimos, no había recursos y ahora tienen todos los recursos que necesitan. Eso no hizo la tarea fácil. Había que pegar bloque, había que echar mezcla, había que cargar los botes y pasar allá arriba el colado, había que doblar varilla, había que emplastar, había que ir a los cerros y cortar madera, o sea, no estaba papita pues. Y Cristo ha sido claro con nosotros, que las cosas en el reino de Dios no están papitas. Él espera de nosotros que nos esforzamos, que le echemos ganas, que trabajemos duros. Cosa interesante. Cristo, ¿dónde reclutó a sus discípulos? La mayoría de ellos en Galilea, un pueblo conocido por la pesca. Por lo general, ¿cómo son los pescadores? Trabajadores.
Pero en todo esto, la palabra de Dios siempre nos recuerda que nos esforcemos, que le echemos ganas, que no tiremos la toalla, que no nos cansemos de hacer el bien. Ahí está la palabra de Dios constantemente recordándonos. ¿Por qué? Porque como seres humanos tendemos así en automático como a desinflarnos. La palabra, Dios nos creó, Dios sabe que necesitamos, que somos de carne y hueso, que somos seres emocionales, que necesitamos ser animados constantemente. Y eso no es ningún problema, el animarnos unos a otros. Al contrario, nos dice la palabra de Dios que nos estimulemos unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿Por qué no? Darnos unos quemones, darnos unos, no golpes, pero brother, fíjate, yo pude hacer esto y esto y esto para la gloria de Dios. Oh, hermano, no, pues invítame, yo también. Se vale, se vale. 4 años, duro trabajaron. Recuerden, por 15 años habían sido flojos y habían sido egoístas. Por 15 años. Escucharon la palabra de Dios y dice la palabra de Dios que después de que habló el profeta Ageo, ¡pum!, todo el mundo se puso a trabajar. Y se pusieron a trabajar y no detuvieron su trabajo por 4 años corridos. Y en esos 4 años, hermanos, Dios habló 8 veces palabra profética a su pueblo. Ahí tienes el libro del profeta Ageo y ahí tienes el libro del profeta Zacarías. Son 2 libros que ya los estudiamos hace unos años, pero ahí está registrado lo que Dios habló a su pueblo. Y fue durante este periodo de 4 años, 8 veces Dios habló a su pueblo. El profeta Ageo tuvo un ministerio que no duró más de 4 meses, pero Dios habló a través de él 5 veces. Y fue uno de los pocos profetas que vio el fruto de su trabajo. Vio como el pueblo sí se arrepintió, sí cambió sus caminos. Y también el profeta Zacarías, que fue su colega, fue su contemporáneo. También él también ministró al pueblo de Dios, al mismo pueblo que el profeta Ageo estaba ministrando. Pero el ministerio del profeta Zacarías duró aproximadamente 2 años. Y Dios habló a través de este profeta 3 veces. ¿Y por qué les estoy mencionando todo esto? Pues porque la palabra de Dios, hermanos, juega un rol muy importante en nuestras vidas. No podemos ser ignorantes de la palabra de Dios. No tenemos excusa. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Si no puedes leer, la Biblia está en audio, la puedes escuchar, pero no tenemos excusa de no conocer la palabra de Dios. Dios le echó toda la carne al asador los primeros 5 meses de construcción, que llevó 4 años, pero los primeros 5 meses Dios se encargó de traer palabra a su pueblo para animarlos. Y en el primer mes de la construcción, Dios habló a través del profeta Ageo en 2 diferentes ocasiones, y al primero que Dios habló fue al gobernador Zorobabel y al sumo sacerdote Josué. Fueron a los líderes que Dios llamó y les dio una regañada y los animó pues a que dejaran sus vacaciones de 15 años y que regresaran a reconstruir el templo. Y en ese primer mes, que casi fue un mes después, casi 30 días después, que todo el mundo ya se puso a pegar bloque, Dios nuevamente habló a través del profeta, y ahí es cuando Dios le dice: estoy con ustedes. Eso fue lo primero, esas 2 cosas. Fue en el primer mes, nada más en el primer mes, 2 veces. El segundo mes de la construcción, Dios habló una vez nada más a través del profeta Ageo y habló al gobernador y al sumo sacerdote. Dios les dio palabra a ellos directamente. ¿Para qué? Para animarlos. Después de 2 meses de estar trabajando en la reconstrucción del templo. El tercer mes,
Ahí el profeta Ageo guardó silencio, pero Dios habló al profeta Zacarías para animar al pueblo el tercer mes. El cuarto mes de la construcción, Dios vuelve a hablar a través del profeta Ageo, y en esta ocasión, en este mes, Dios vio la necesidad de dar dos palabras proféticas a través del profeta. Y la primera fue para los sacerdotes, ¿sí? Porque ya andaban así como chasis pandeado, no se andaban portando bien. Y por último, ahí mismo en el cuarto mes, Dios habla a Zorobabel, que era el gobernador, para animarlo, que le siguieran echando ganas. Y en el quinto mes es donde igual el profeta Zacarías, Dios habla al profeta Zacarías, nuevamente palabra de ánimo. Y de ahí pasó casi un año y medio. Justo a la mitad de los 4 años de construcción, Dios vuelve a hablar al profeta Zacarías para animar a su pueblo. Y los últimos 2 años, Dios no abrió su boca. Dios ya había hablado lo suficiente. Lo único que faltaba es de que su pueblo no parara y terminara la chamba que Dios les había dado, que era de reconstruir el templo. Entonces los primeros 2 años Dios estuvo dándoles palabra, animando a su pueblo. Ya los últimos 2 años, ya el surco ya estaba marcado, pues nada más era seguirlo. Y gracias a Dios terminaron la reconstrucción del templo. ¿Por qué? Porque en Esdras 1:1 vemos, dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito, y lo que ya leímos hace ratito. Entonces, nada iba a detener la palabra de Dios. Ni la empatía, ni la indiferencia, ni la flojera del pueblo de Dios. Ni mucho menos los enemigos del pueblo de Dios. Ni los líderes que habían sido puestos en autoridad por Dios mismo. Ni ellos tampoco iban a detener la obra y la palabra de Dios. La palabra de Dios se cumplió tal cual. Y la palabra de Dios juega un rol muy importante en tu vida y en mi vida. Así que nunca nos podemos congregar de más. No, es que yo ya voy los domingos, ¿yo para qué necesito ir el miércoles? O no, yo pues si ya voy los miércoles y los domingos, ¿yo para qué quiero ir a la reunión de jóvenes? O no, yo para qué necesito ir a la reunión de las mujeres o de los hombres si yo ya así, mira, fielecito, miércoles, domingo, no necesito más. Pero no te equivoques, Dios sabe que necesitamos escuchar su palabra, así como lo hizo con los israelitas durante ese periodo de 4 años en los que ellos estaban ocupados reconstruyendo este templo, que gracias al pecado de ellos, ese templo estaba en ruinas por su desobediencia. Pero sin embargo, Dios en su gran misericordia les vuelve a extender gracia. Leamos la última parte. Dice, todo terminó en alabanza y en adoración a Dios. De los versículos 16 al 22 dice así: los israelitas, los sacerdotes, los levitas y los demás desterrados, que dice, celebraron con júbilo la dedicación de esta casa de Dios. Y para la dedicación de esta casa de Dios ofrecieron 100 novillos, 200 carneros, 400 corderos, y como ofrenda por el pecado por todo Israel, 12 machos cabríos, conforme al número de las tribus de Israel. Entonces asignaron a los sacerdotes y a sus secciones y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, como está escrito en el libro de Moisés. Los desterrados celebraron la Pascua el día 14 del mes primero, puesto que los sacerdotes y los levitas se habían purificado juntos. Todos ellos estaban purificados. Entonces mataron al cordero de la Pascua para todos los desterrados.
tanto por sus hermanos los sacerdotes como para sí mismos. Los israelitas que habían vuelto del destierro y todos aquellos que se habían apartado de la impureza de las naciones de la tierra para unirse a ellos, comieron la Pascua para buscar al Señor, Dios de Israel. Y por 7 días celebraron gozosos la fiesta de los panes sin levadura, porque el Señor los había llenado de regocijo y había vuelto hacia ellos el corazón del rey de Asiria para animarlos en la obra de la casa de Dios, el Dios de Israel. ¿Quién fue glorificado en todo esto? ¿Quién se llevó los aplausos? Nuestro Dios. Y al final del día, así debe de ser tu vida. Que no haya duda que fue Dios quien obró en tu vida. Y no tú que te pusiste bien abusado y tenías palancas por ahí. No. En eso Dios no se agrada. Pero cuando el pueblo de Dios está consciente de que no puedo, necesito depender del Santo Espíritu de Dios, ahí hay gloria al nombre de Dios. Amén. Entonces nos dice la palabra de Dios que hubo fiesta, pero no como la hubo en tiempos de Salomón. Salomón, él gastó 142,000 animales. Hizo una mega requete que pachanga el día de la dedicación del primer templo. 142,000 animales fueron sacrificados el día que se inauguró el templo que Salomón construyó. En comparación a lo que estos hermanos que acabamos de leer aquí, ellos solo pudieron ofrecer 712 animales. Pero Dios no se fijó en los numeritos, Dios se fijó en el corazón de ellos. Sí, porque Él es el único que conoce nuestros corazones. No es lo que damos, sino con el corazón que damos. Podemos dar mucho, pero por las malas razones. Podemos dar poquito, pero con todo el corazón. Ellos ofrecieron 700 sacrificios para la dedicación del templo. Sacrificaron 12 machos cabríos para el pecado de cada tribu. Celebraron la Pascua junto con los judíos y los gentiles, porque ahí dice que había un grupo que no eran judíos, pero que se habían limpiado de todas las impurezas de las otras naciones, y también ellos habían abrazado la fe en Dios, y también a ellos se les permitió celebrar la Pascua. Y Cristo es nuestra Pascua. Cristo es quien llevó todos nuestros pecados, todas nuestras maldad. Cristo las llevó en la cruz. Y también, después de conmemorar ese día conocido como la Pascua, Dios es exaltado, así como lo fue en el libro de Éxodo. El faraón aferrado de que no quería dejar ir al pueblo y queriendo negociar ahí con Dios, cuando Dios ya había sido claro cómo iban a hacer las cosas. Pero el faraón terco, él quería su manera o nada. Entonces Dios terminó matándole a su hijo primogénito. Y ahora sí, el faraón a medianoche pidió ayuda y dejó ir al pueblo de Dios. Y Dios le dijo a los israelitas y era precisamente esto lo que ellos estaban celebrando, la Pascua, que el ángel de la muerte no tocó ningún primogénito del pueblo de Israel. Aquellos que pusieron sangre ahí en los linderos de sus puertas, el ángel de la muerte, pasó de largo. Pero Dios le dijo: van a celebrar la Pascua, van a celebrar lo que yo hice por ustedes, pero aparte, de aquí en adelante, cualquier primogénito, animal o ser humano, dijo Dios, me pertenece a mí. Entonces, desde el día 1 ya estaban en deuda con Dios estos hombres, pero Dios iba a ser glorificado. Y por último celebraron la Pascua de los panes sin levadura, que aquí también, Dios también conmemorando el hecho de que ellos tuvieron que salir deprisa de Egipto, no hubo chance de hervir bien los tamales,
la masa salió media cruda ahí y no le dieron chance a los panecitos pues que se inflaran porque salieron a la carrera. Y ellos lo tenían que hacer por 7 días, tenían que quitar todo lo que viene a ser de levadura, no tenía que estar en su casa ni cerca de ellos. Y pues para nosotros sabemos que eso significa la santidad. No debemos de vivir en pecado. El cristiano peca, pero no vive en pecado, que en mi opinión pues son dos cosas muy diferentes, ¿no? El que te dediques a o que fallas, pecas, confiesas tu pecado, te arrepientes, eres perdonado, eres restaurado, te das la media vuelta y dejas de hacer lo que hiciste. Entonces, ahora vimos pues cómo Dios en su gran soberanía suplió todo lo que su pueblo necesitaba. Y Dios va delante de ellos, así como Dios fue delante del pueblo de Israel cuando ellos se internaron al desierto rumbo a la tierra prometida. Dice la palabra de Dios y me encantó, esta mañana lo estaba estudiando, me encantó que dice la palabra de Dios, pues que Dios iba con ellos en una columna o en una nube grande, y Dios iba guiando a su pueblo en el desierto, protegiéndolos del calor y cuanta cosa, pero en la noche, dice la palabra de Dios, una columna de fuego. Y sigues leyendo ahí el versículo y dice, pues para que no pararan, para que siguieran, ¿sí? Porque salieron huyendo pues de Egipto. Entonces, es lo mismo para nosotros. Dios yendo delante de nosotros, guiándonos, proveyendo protección, dirección a nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos recordados que en nuestras fuerzas no podemos, pero si ponemos nuestra confianza y nuestra dependencia en Dios, Él hará en su debido tiempo. Así como lo hizo con estos israelitas, así también lo va a hacer en tu vida y en mi vida. No cuando tú quieres, sino cuando Dios así lo vea necesario, Él lo hará. ¿Por qué? Porque cuando Él lo haga, Él va a ser glorificado. Amén. Si Él no va a ser glorificado, no cuentes con Él. Dios quiere ser glorificado. Dios fue claro con Faraón. Oye, Faraón, yo hice todas estas cosas, mira, para mostrarte quién es el Señor. Nada más, por esa razón. Para hacer mi nombre, para dar a conocer, dice, mi nombre en toda la tierra. Y quizá en la situación que tú estás el día de hoy, quizá eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Quizá eso es lo que Dios quiere hacer a través de ti. Dar a conocer su nombre a los demás. Cualquiera que sea esa tu situación. Y no quizá, estoy convencido, si eres hijo de Dios, si has nacido de nuevo, si eres hijo de Dios, en la situación en la que tú estás, Dios quiere ser glorificado en tu vida. Y dije quizá porque desconozco las situaciones por las que están pasando. Dice Romanos 8, del versículo 28 al 29, dice así: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Si a José no lo hubieran vendido a Egipto, si a José no hubiese podido ser el segundo hombre en Egipto, una cosa lo llevó a otro, pero Dios ya lo tenía todo planeado. Lo vendieron a Egipto. Ahí cuando llegó a Egipto le levantaron falsos de que se quería meter con la esposa de su patrón, lo meten al bote y ahí estuvo unos años en el bote. Le interpreta los sueños a uno de sus compañeros ahí de prisión y pasan los años y se olvidaron de él, pero sin embargo el momento llegó 18 años después, el momento perfecto indicado por Dios, trazado por Dios, llegó ese momento.
donde todo espantado Faraón se levanta a medianoche y queriendo que le interpretaran sus sueños que había tenido de las espigas y de las vacas. El chiste es que por ahí uno de los colegas que estuvo ahí en la cárcel con José se acordó, ¿sabe qué, patrón? Yo conozco a alguien que le puede ayudar. Y lo mandan llamar. Pero antes lo mandaron con el peluquero y a bañarse y allá a Los Tinos a comprarse una ropita nueva, y se presentó ante Faraón. Y Faraón le dijo, oye, José, me dijeron que tú puedes interpretar sueños. Y Josué dijo, no, no soy yo, sino Dios. Y la demás historia, ustedes lo saben, Dios lo puso en un lugar prominente. ¿Pero para qué, pues? Pues porque se estaba muriendo de hambre el pueblo que Dios empezaba a crear en Jacob y en toda su familia. Les dio un lugar seguro en Egipto por más de 400 años. No les faltó que comer. Pero en el ínter, miren, esos 70 y tantos que llegaron a Egipto, dice la palabra de Dios, crecieron y crecieron y crecieron y crecieron y se multiplicaron. Fueron 600,000 hombres los que salieron de Egipto, hombres sin contar a las mujeres y los niños. Échale pluma, por lo menos 1,5 millones. Entonces Dios, de una manera muy interesante, proveyó todo lo que su pueblo necesitó para que creciera. ¿Pero para qué? Pues para cumplirle las promesas que le hizo a Abraham. Que va a llegar el día, Abraham, que así como tú no puedes contar las estrellas del cielo, va a llegar el día en que no se van a poder contar todos tus descendientes. Dios es fiel para cumplir sus promesas, hermanos. Y aquí la palabra de Dios nos dice que toda circunstancia, ya lo estudiábamos el domingo, que toda circunstancia es para el provecho de los hijos de Dios. Estos enemigos van a quererles poner el dedo allá en Babilonia. Babilonia regresa y al contrario, con puros regalos de Navidad para los israelitas. Gloria a Dios. Solamente Dios puede hacer esas cosas, hermano. Y nosotros como hijos de Dios nuestra vida debe de glorificar a Dios, específicamente en los tiempos difíciles y en los tiempos de debilidad, cuando creemos que ya no podemos un día más, ya estuvo. Nos dice Zacarías 4:6, dice, entonces respondió y me habló diciendo, esa es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Quizá te hayas tú esta noche luchando con tus propias fuerzas, queriendo resolver tus propios problemas con tus propias habilidades. Humíllate delante de Dios y entrégaselos a Él y deja que Él a su debido tiempo obre a tu favor. Miqueas 7 del versículo 7 al 8 dice, pero yo pondré mis ojos en el Señor, esperaré en el Dios de mi salvación, mi Dios me oirá. No te alegres de mí, enemiga mía, aunque caiga, me levantaré, aunque more en tinieblas, ¿qué dice? El Señor es mi luz. Amén. Amén. Vuelvo a repetir, la palabra de Dios juega un rol muy importante en nuestras vidas. Si no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo podemos echarnos estos caldos de 7 mares que nos dan batería? Si ignoramos la palabra de Dios, pues. Si no estás leyendo la palabra de Dios, te animo a que la leas. Léela. Desarrolla la disciplina de leer la Biblia. Es una disciplina, porque por gusto muchas veces no siempre va a ser por gusto. Por eso es una disciplina espiritual. Leer la palabra de Dios todos los días. Si puedes 2 veces al día, a todo dar. Y si puedes 3 veces al día, mucho mejor. Empápate de la palabra de Dios. ¿Cuánta basura no vemos en las redes sociales? Por mi trabajo yo estoy ahí en las redes sociales, no siempre. Pero ¿a cuánta basura no somos expuestos todos los días?
Calcúlale. ¿Cuánto tiempo en el TikTok o cuánto tiempo en el Facebook? El mismo tiempo, dedícaselo leyendo la Biblia, verás. Pues para que sea equitativo, pues, ¿sí? Te echaste una cucharada de basura, échate una de cosa buena, que es la palabra de Dios. Amén. Amén. Y no es regaño, ¿eh? Dice así, Salmos 30 del 10 al 12, dice así: escucha, oh Señor, y ten piedad de mí. Oh Señor, sé tú mi ayuda. Tú has cambiado mi lamento en danza, has desatado mi ropa de luto y me has ceñido de alegría, para que mi alma te cante alabanzas y no esté callada. Oh Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Amén. Todo esto es palabra de Dios. Como les dije, durante esos 4 años de dura chamba, Dios mandó los mensajes necesarios para animar a su pueblo, que no aflojara el paso. La palabra de Dios jugó un rol muy importante para que el pueblo de Dios cumpliera su misión. Pues sigue siendo la misma situación contigo y conmigo. Si ignoramos la palabra de Dios, no vamos a poder cumplir con nuestra misión. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Y por último dice Salmo 46, versículos del 10 al 11. Póngase de pie, por favor. Ya veo que unos están cabeceando ya. Dice Salmo 46, versículos del 10 al 11, dice así. Y me acuerdo de tu hermana, Neri. Ella me decía, hermano, esto es uno de los versículos que me encanta. Salmo 46, 10 y 11. Dice, estén quietos, sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. ¿Y qué dice ahí al final? Sela. El otro día mi hijo me preguntaba, papi, ¿qué significa eso? Y Sela significa, en un texto, en un salmo de oración, significa hacer una pausa para meditar y reflexionar. Hoy en la tarde le decía a mi esposa y a mi hijo, yo no sé cómo pueden comer ustedes tan rápido. Por lo general yo soy el último que se levanta de la mesa. No siempre, ¿verdad? Hay ocasiones que sí como rápido, pero muy raro la vez. Pero hoy sí le dije a mi familia, ¿cómo es posible que pueden comer tan rápido? Y muchas veces así nos acercamos a la palabra de Dios. La leemos nomás para cumplir y calmar nuestra conciencia de que ya leímos y ya, vámonos con todas las demás obligaciones, ¿no? Pero leámoslo con ganas de ser ministrados por la palabra de Dios. No así como que, está bien, pues el hermano pues nos dijo que teníamos que leer la palabra, sino venir con todas las baterías. Y aquí el Señor, y con esto cierro, aquí el Señor te dice a ti, cualquiera que sea tu situación, el Señor te dice esto, que estén quietos, deja de ocuparte, está quieto. Y sepan, dice, que yo soy Dios. O sea, tranquilos, tranquilos, confíen en mí. Y en esa confianza ustedes van a llegar a conocerme, dice el Señor. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Sela. Oremos. Señor Jesús, muchas gracias te damos por tu palabra, Señor. En ella, Señor, hallamos todo lo que necesitamos y mucho más. Gracias por recordarnos esta noche que nada va a detener tu palabra y tus promesas. No importa qué tan grande es ese Goliat que está parado delante de nosotros.
Tú estás en control de todo. Sé tú esa nube que va delante de tu pueblo. Sé tú como esa columna de fuego que iba delante de los israelitas de noche. Que así seas tú, Señor, para nosotros, en nuestra aflicción y en nuestros momentos difíciles. Que nuestra fe no flaquee, que podamos estar confiados de lo que dice tu palabra. Que todos aquellos que pongan su confianza en Dios, jamás, dice tu palabra, jamás serán avergonzados. Recuérdenos, Señor, que no es en nuestras fuerzas, sino por el poder de tu Espíritu Santo, que podemos vivir la vida que tú nos has llamado a vivir. Vivir en santidad, ir contra la corriente de este mundo, no es cosa fácil. Y especialmente cuando lo estamos tratando de hacer en nuestras propias fuerzas. Pero gracias por recordarnos de que sí es posible, y es posible si dependemos de tu Santo Espíritu. Ese precioso regalo que tú le dijiste a tus discípulos, que no podías enviarnos al Espíritu Santo sin tú tener que salir de aquí. Ese precioso regalo que vive en nosotros, tu Santo Espíritu, quien nos guía a toda verdad. Te damos muchas gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Te amamos porque usted nos amó primero. Usted nos ganó. Usted llegó primero a la cruz. Usted nos ha amado. Y ahora, Señor, que no perdamos la fe, que no perdamos la esperanza, que no perdamos la confianza en tu palabra y en tus promesas. Y si hemos sido flojos, así como estos israelitas por 15 años que echaron flojera, en estudiar tu palabra, en conocer tu palabra, redarguya nuestros corazones y que podamos empezar a leer y a estudiar para poder conocer tu palabra, tus promesas, y que podamos vivir una vida plena de acuerdo a tu voluntad. Te damos muchas gracias, Señor Jesús. Te amamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Después de la alabanza, el altar va a estar abierto. Y también nos espera pan fresco y café y té. Así que no te vayas. Convive con tus hermanos. Dios les bendiga. Asomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho. Solo puedo darte ahora mi canción, y darte las gracias
Sí, Señor, damos gracias por esta preciosa palabra que hemos podido recibir esta tarde, Señor Jesús. Y, Señor, pedimos que podamos ser fieles en responder a tu palabra, Señor, en responder correctamente, Señor, aplicar lo que hemos aprendido, Señor. Gracias por tu preciosa palabra, Señor. Gracias por este tiempo, Señor Jesús. Y damos toda la honra y gloria a ti, Señor. Y pedimos en tu precioso nombre. Amén y amén. Pues Dios le bendiga, hermanos. Recuerden, si ocupan oración, habrá hermanos aquí enfrente para orar por ustedes.